Bon dia, Carles, bon dia, Lola. Estamos en familia, digamos, por tanto, quiere decir que cualquiera de los que estáis en la sesión podéis intervenir. Agradeceros, Carles y Lola, vuestra colaboración, vuestra participación, vuestra motivación. Y no sé, no voy a decir muchas cosas más. Yo creo que es bueno que hagamos, como decimos, un debate lo máximo parecido posible. Podéis levantar la mano, tengo el chat abierto, por tanto, con formular las preguntas, formular las intervenciones. Pero, en definitiva, muchas gracias, bienvenidos. Y creo que lo primero que deberíais de hacer es presentaros, por tanto, presentaros y posicionaros. Por tanto, yo lo que os pido es que en un tiempo máximo de 5 minutos, digamos, intentéis resumir quiénes sois, por qué estáis aquí y cuál es un poco vuestra visión hoy, desde dentro de lo que son los retos y las realidades de la función de recursos humanos, la función de personas en las universidades. Lola, empiezas tú. Bueno, Carles. Comencé jo? Sí, vinga. Comencé jo. M'ha agradat la pregunta, Pau. Bueno, no sé si en castellano o en catalán, a mí me da igual. En castellano, sí. Pues me ha gustado, Pau, la pregunta de ¿qué hacemos aquí? No sé si la puedo responder. Pero bueno, mi nombre es Lola Miró, como comentabas, Pau, y pues ya llevamos unos cuantos años en el ámbito de recursos humanos y en concreto en la Dirección de Recursos Humanos de la Diputación de Barcelona, con la suerte de haber podido estar antes de dirigir recursos humanos en un ámbito de estudio que te permite formarte y abastecerte de todo el conocimiento necesario o supuestamente necesario para poder después llevar a cabo la gestión de dirección de recursos humanos. Lamentablemente, y antes en la interesantísima intervención que ha hecho Marcelo, pues la realidad supera cualquier elemento de preparación que te hayas podido ir incorporando en tu haber. Y bueno, la cultura que tenemos, la idiosincrasia de nuestro país, ya no sé cómo llamarlo, hace que la gestión de recursos humanos sea una carrera de obstáculos diaria. Sobre el debate, supongo que lo que querías es que nos presentásemos así. ¿Qué puedo aportar yo o por qué estoy aquí en este debate? Es para dar en principio, para poder expresar cómo veo yo hoy en día la situación de la administración pública, poder compartirlo y recibir los comentarios del resto de participantes, que siempre ayudan mucho para tu labor diaria y sobre todo para sentirte un poco reconfortado en tu día a día. Yo ya llevo unos cuantos años, yo no sé si porque ya nos hemos hecho un poco más mayores. Yo cuando veo a Joan Mauri siempre me dice, oh, qué joven eres. Digo, bueno, Joan, eso hacía 20 años cuando nos conocimos, ahora acabo de cumplir 48, ya no soy tan joven y llevo muchos años aquí. Y si tuviese que hacer ahora mismo, y un poco siguiendo la intervención de los anteriores ponentes de Marcelo, cuál es la radiografía que yo hago de la situación actual de la administración pública, es muy desalentadora, absolutamente desalentadora. Sí que es verdad que se intentan hacer proyectos interesantes, pero todos acaban topando, por lo menos esa es mi visión, todos acaban topando con esta falta de separación absoluta de lo político y de lo técnico, de la invasión de lo político en lo técnico, con lo cual proyectos fantásticos que se pueden tomar, bueno, pues cuesta llevarlos a cabo y acaban desvirtuándose. Y a todo ello hay que añadir, y siempre digo lo mismo, y es muy penoso porque ya, como decía antes, llevo muchos años y siempre repito lo mismo, y creo que Carles en eso coincide, que después tenemos también la presión sindical, con lo cual los directores de recursos humanos lo que hacemos es tratar de ponernos como un flotador, ¿no?, aquí, y tener esto fuera del agua y todo lo demás estás hundido y vas pataleando y haciendo lo que puedas. Bueno, yo creo que para empezar, espero ir animándome a lo largo de la intervención y dejar este pesimismo que me arrastra últimamente. Carles, gràcies per deixar-me parlar abans. Endavant. Molt bé. Bueno, Lola, bon dia a tothom,
Tengo 10 años más que tú. Yo tengo ya 58 y como alguna vez he explicado, he tenido la suerte o la desgracia de haber trabajado, es verdad que siempre en el sector público, siempre he trabajado en el sector público, tanto en empresas como a nivel local como autonómico. En el Estado no he estado nunca, pero sí que en los otros niveles. En empresas, consorcios, organismos autónomos, ayuntamientos y Generalitat, y también en organizaciones de 10, 100, 1000, 100.000, o más de 100.000. O sea que más o menos he estado en todas. Y como decía antes el Jordi, yo creo que es importante el retener una primera cuestión, es que no hay una administración pública. Hay innumerables. Yo ahora en estos momentos soy el director de recursos del Consorcio de Educación de Barcelona. El Consorcio de Educación de Barcelona es una administración que tiene entidad jurídica propia, creada por la Carta de Barcelona y que está conformada por la Generalitat de Cataluña y el propio Ayuntamiento de Barcelona. Gestionamos toda la educación no universitaria en el ámbito de la ciudad. Y está bien porque me ofrece, como director de recursos que soy, y por tanto gestiono los recursos humanos, pero también los económicos, jurídicos y parte de sistemas, me ofrece una panorámica que en otra época estuve en salud y ahora he recuperado en educación, que es una panorámica no tan generalista como la que se tiene en los ayuntamientos o quizá en la Diputación o cuando trabajas sobre todo desde un ámbito territorial, sino una perspectiva mucho más especializada, mucho más contenida en un ámbito de actuación de la propia administración. Yo, dos consideraciones antes de entrar un poco en el tema. La primera es que yo ya he renunciado a cualquier tipo de reforma. Yo creo que el sistema quizá algún día caiga. Algún día caiga porque estamos llegando a una dualización del modelo de gestión en general, tanto en el sector público comparado con el sector privado, que quizá algún día, algún día en broma lo comentaba con los sindicatos. Es decir, un día la próxima revolución será de la gente del común contra los privilegios de la administración. Yo creo que llegará un momento porque cada vez se está dualizando más las diferencias entre las condiciones de trabajo, los sistemas de acceso entre el sector público y el sector privado. Yo creo que tenemos un sector público y en especial, sobre todo en relación a los recursos humanos, que no es del siglo XX, ¿no? Es que es del siglo XIX. Es un modelo absolutamente periclitado y que las pocas experiencias de modernización que se han intentado, los tribunales se han dedicado a laminarlas. Con lo cual, es un poco prácticamente es bastante complejo. Yo por eso os digo que yo hace ya años, la Lola me parece que me lo he escuchado decir en alguna ocasión, que he renunciado a reformarlo. Yo seguramente algún día caerá, yo no sé si lo veré, pero en todo caso sí que he renunciado. La segunda es que, dicho esto, creo que en el sector público se han hecho y se pueden hacer muchas cosas. Y recuerdo en algunos debates en los que he participado en el ámbito de la dirección de la Asociación de Directivos Públicos, que ahora no recuerdo si es el nombre que tiene la asociación, pero que planteaban un debate en relación a un estatuto del directivo público y en la presentación de un proyecto, recuerdo, una de las cuestiones que ha salido ahora no recuerdo si lo comentaba Lola, no, lo comentaba Jordi Garriga, en relación al estudio que hicieron María sobre los procesos de transición en los cambios de los equipos de gobierno. Y recuerdo muchas reflexiones en relación a esta cuestión, que es la dificultad que entraña dar continuidad a los proyectos cuando
normalmente, cada vez que hay un cambio de gobierno, se empieza desde cero y se cambian completamente los equipos directivos. Yo, en ese momento, explicaba el ejemplo de Barcelona. Yo estaba de gerente en el Ayuntamiento de Barcelona de Recursos Humanos y explicaba cómo en el sector público una gran administración como el Ayuntamiento de Barcelona había desarrollado una política de gestión de recursos humanos y en especial directiva que permitía dar continuidad a pesar de los cambios políticos y significativos. Yo pensé que a mí me tocó gestionar la transición de gobiernos del PSC a gobiernos de convergencia y después me tocó hacer la transición de convergencia al gobierno actual, ¿no? de la alcaldesa Colau. Y todo y fijaros los cambios radicales que se produjeron desde el punto de vista político. Yo puedo decir que en la primera transición, que fue yo diría la más significativa, el 70% de los directivos continuaron en el Ayuntamiento de Barcelona, lo cual daba un mensaje de que, independientemente de que desde el punto de vista sistémico, efectivamente, tenemos unas grandes dificultades para avanzar, hay organizaciones que están haciendo cosas y que las están pudiendo hacer en base, es verdad que muchas veces a saltar obstáculos permanentemente, ir un poco contracorriente, pero se están haciendo cosas interesantes. En el mundo de la salud, por descontado, yo creo que tenemos un sector sanitario muy profesionalizado, y seguro que hay otros ámbitos de la administración, seguro no, los conozco, en el ámbito del interior también, ámbitos de seguridad. O sea, hay muchos ámbitos de la administración donde hay una fuerte profesionalización y hay otros que efectivamente están el nivel de colonización, como dice siempre Paco Longo, de lo político a mí no me gusta decir lo técnico, sino lo gerencial, en lo directivo, es muy intenso y a la inversa también. También es el querer condicionar las políticas públicas por parte de la estructura técnica o la tecnoestructura, que también nos lo encontramos. En este contexto, Pau nos había hecho llegar unas notas también, como sobre cuestiones más de actualidad y de cómo hemos vivido en el contexto actual, cómo hemos vivido y desde la perspectiva de la gestión de personas, apuntabas algunas notas. No sé si queréis entrar más en actualidad. Ok, vamos a entrar en las notas y también vamos a dejar que, si os parece, que los participantes pues, puedan libremente intervenir o a través del chat, etcétera. Tenemos un mensaje en el chat de Jordi diciéndonos que lamentablemente no puede oíros, pero que como ya os consta, la intervención está siendo grabada y por tanto que accederá a ella más adelante, ¿no? Entonces, Pau, solo no sé si me oyes. Sí, no, sí, sobre lo que decía Carles ahora, el papel gerencial y la situación que está viviendo la administración pública. Además, ahora se nos ha puesto mucho el foco encima, ¿no? Por el hecho de la crisis sanitaria y cómo ha tirado adelante la administración o no ha tirado adelante. Y yo creo que nos hemos todos envuelto en un lenguaje y en unos comentarios absolutamente entusiastas de la administración pública. Es decir, se ha dicho constantemente que la administración pública ha reaccionado de manera fantásticamente bien frente a la crisis sanitaria. Yo no sé si realmente ha sido así, y lo digo muy, muy en serio. El otro día comentaba con otro jurista que decía el inicio de la crisis sanitaria y cómo se llevó todo a cabo se podía achacar a la fatalidad de la situación. Ahora llevamos más de un año, yo ya no sé si es la fatalidad, ¿vale? Lo que nos está llevando
a continuar bajo unas directrices de trabajo y de otros aspectos como las que estamos teniendo. Y ello lo saco a colación porque yo creo que sí que es verdad que ponemos mucho el foco en la imposibilidad a veces de poder separar el ámbito político del gerencial, pero yo también quiero hacernos recaer a nosotros, los que nos consideramos pues función directiva o más o menos directiva y demás, hasta qué punto los que accedemos a determinados puestos gerenciales o el acceso a determinados puestos gerenciales está realmente llevado a cabo bajo principios de suficiente competencia. Es decir, la situación que vive la administración pública no es porque sí, no es porque haya sencillamente un político o varios políticos que estén todo el día haciendo injerencia en aquello que llamamos técnico gerencial, sino es que hay mucho ámbito gerencial donde se toman decisiones sin información suficiente, sin haberse llevado a cabo una reflexión detrás, y eso después tiene consecuencias. Y tiene consecuencias en cómo está la educación, en cómo está la sanidad, por mucho que se haya dicho. Sí, la sanidad ha sacado a flote toda la situación que estamos viviendo. Pero lo vuelvo a decir, no hemos tenido decisiones gerenciales suficientemente bien pensadas, si queremos decir así, para después de un año estar todavía donde estamos. Que cuando a veces, y yo creo que eso lo decía antes Marcelo, cuando a veces organismos como la OCDE nos dice, oiga, el papel gerencial es importante, no es importante, y perdonadme lo que voy a decir ahora porque es como muy de tertulia, ¿no? No es importante para tener un despacho y una tarjeta y decir yo soy gerente. Es importante acceder a estos puestos, que puedan acceder a estos puestos personas que realmente tengan capacidad para tomar decisiones, porque parece ser que yo creo que no somos suficientemente no tenemos suficiente constancia que de cualquier pequeña decisión que nosotros tomamos se derivan consecuencias. Yo creo que esa línea la perdemos. De la decisión de que en un hospital o en que la Diputación de Barcelona, me da igual, se tome una determinada decisión, después hay consecuencias. Por poner un ejemplo que todos estamos viviendo, las bolsas de temporalidad que hay en las administraciones públicas, evidentemente igual ha habido una mala legislación durante muchos años, pero la situación de que hayan estas bolsas de temporalidad no es porque sí, es porque ha habido puestos gerenciales que han permitido, pese a que no estamos de acuerdo con las normas, eso quizás es así, pero que vayan aumentando y vayan aumentando y vayan aumentando. Quiero decir que yo pediría, ¿no? Nos pediría a nosotros, a mí la primera, que no nos acomodemos, ¿no? Quizás en este mantra de decir no podemos hacer nuestro trabajo porque hay una gran injerencia política, que no lo niego, pero yo no sé hasta qué punto tenemos en algunos puestos de trabajo gerenciales personas con capacidad suficiente para tomar decisiones. Y a mí me preocupa a veces cuando se toman decisiones o ves informes que dicen de acuerdo con lo que no sé qué, no sé cuánto, se toma esta decisión. Y ese de acuerdo con no sé qué, no sé dónde está, no hay información delante, no hay datos. Se toma esa decisión pues porque la oímos en los periódicos reiteradas veces o no sé por qué. Y eso después tiene consecuencias y lleva a que la administración, creo yo, se encuentre en el punto donde se encuentra. Molt ben dit, Vamos avanzando. Marcelo, ¿tú querías intervenir? No, es que me parece correctísimo. Por eso decía molt ben dit lo de Lola, porque no podemos pensar hoy día que todos los males de la administración se deben al leviatán, a ese monstruo que viene en la política. No. Ciertamente que hay allí una tensión, una colisión que genera un ruido innecesario. Pero por otro lado, el modelo de gestión de la administración pública, el modelo de selección, de reclutamiento, de evaluación de desempeño, está obsoleto. Lo decía Carlas antes, ¿no? Está obsoleto y ahí hay que hacer cambios importantes. Para lo que se viene, necesitamos una administración pública muy diferente a la que tenemos. Eso quería comentar. Ok, en la línea de lo que estáis planteando y en la línea de las notas que reconozco con una cierta quizás predisposición a
a la mala leche, ¿no? Digamos, les pasé hace unos días a Lola y a Carles. Me gustaría que avanzaran, porque claro, Carles ha dicho, oye, aquí no va a poder, no va a poder hacer reforma, no va a poder haber reforma o no creo en la reforma, pero podemos hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué cosas habéis hecho? ¿Y qué es lo que habéis aprendido? Es decir, si pudierais con todo, ya centrándonos en vuestras organizaciones, si pudiéramos ahora volver al 26 de marzo del 2020, con todo lo que hemos aprendido en este año, ¿qué cosas haríais diferentes? ¿O qué matices introduciríais en vuestra propia gestión? Tomando en cuenta la parte más positiva, Lola, es decir, ya digamos, y admitiendo un poco el comentario inicial que has hecho de que vas a incrementar tu positividad probablemente a lo largo de la sesión. Adelante, Carlos. Sí. Yo, aprovechando además que ahora estoy en un ámbito de la administración que es un servicio público de los más importantes, pilar. El poder estar en el Consorcio de Educación es una plataforma que sí que nos ha ofrecido una panorámica muy singular en el momento de vivir la pandemia. Yo, algunas reflexiones. La primera, yo creo que fue un error brutal cerrar las escuelas. Yo creo que el no haber considerado, como tradicionalmente se venía considerando las escuelas, como un lugar esencial, un servicio esencial. No lo digo tanto para que todos los alumnos fueran a las escuelas, pero sí para que pudieran mantenerse como plataformas de acceso a las familias, sean las familias que trabajaban, sean las familias que tienen hijos en servicios esenciales o las familias que por falta de recursos lo necesitaran, hubiera sido importante mantenerlas. Yo creo que esto es una primera reflexión que la aprendimos, yo diría que casi en sangre. O sea, el haber enviado a los docentes a casa sin ningún mensaje, con un mainstream que era después de Semana Santa volvemos. Este era el mensaje. Cuando después del mes de junio intentamos que vengan 15 días para acabar el curso, nos encontramos con un colectivo absolutamente desmovilizado, cargado de miedos y que nos costó horrores reincorporarlos a la normalidad. O sea, esa es una primera reflexión. La segunda, la experiencia de junio, de intentar abrir 15 días, nos sirvió para orientar la estrategia del curso siguiente. Yo creo que ahí sí que fue un buen aprendizaje para iniciar el curso como se ha iniciado. Yo creo que, así como os diría que educación dio un mal ejemplo en los primeros meses de la pandemia, a partir de septiembre educación ha estado, y ha estado en primera línea, las escuelas han estado abiertas, los equipos ha habido una predisposición brutal, han sido capaces de adaptarse a las circunstancias, han sido capaces de gestionar la crisis con las puntas que han tenido, yo diría con mucha normalidad y mucha dedicación, y ahí yo creo que es una primera reflexión. El tener claro, o sea, una de las cosas que diría que hemos aprendido es que la educación es un servicio esencial, y como tal las decisiones se han de tomar en consecuencia. Otras derivadas también de la situación, la gestión de las crisis. Yo creo que aquí, a diferencia de las escuelas que las tuvimos que cerrar, sí que como administración educativa, desde el primer día, o sea, yo no he dejado de venir al despacho desde el primer día, o sea, desde el 13 de marzo, no he dejado de venir ningún día al despacho, porque desde el primer día teníamos la necesidad de poner en marcha dispositivos logísticos para garantizar bienes esenciales. O sea, lo primero fue la comida de los alumnos que tenían una beca de comedor.
Ya, el fin de semana que se decretó el cierre, yo estaba discutiendo con las empresas de alimentación a ver cómo podíamos garantizar una línea de alimentación para las familias que tuvieran dificultades. Finalmente se acabó concretando en la fórmula de las tarjetas menjador, unas tarjetas que podían ir a comprar las familias y que realmente fue más fácil, porque es más fácil suministrar tarjetas que suministrar comida cada día. Pero la logística, por ejemplo, de distribuir, en el caso de Barcelona, 30.000 tarjetas en un momento de confinamiento, con todos los profesionales en su casa y las escuelas cerradas, por orden gubernativa, imaginaros lo que significa como reto. O sea, tuvimos que movilizar más de 1.000 voluntarios, conseguimos abrir las escuelas y conseguimos hacer la distribución, yo diría que en un tiempo realmente rápido. Este fue el primer dispositivo. El segundo fue garantizar la conectividad, sobre todo para los alumnos que están en fases más críticas. O sea, me tocó negociar con Vodafone y Movistar la adquisición de 3.000 tablets con SIMs para garantizar sobre todo alumnos más vulnerables en etapas de tránsito, los de bachiller, de cambio de etapa. Nos explicó las dificultades para conseguirlo, lo conseguimos. Y después la distribución. Todo esto durante las primeras semanas de la pandemia. Es decir, el estrés que significó la puesta en marcha de dispositivos logísticos de gestión de la crisis, porque esto sí que era para gestionar la crisis, a la vez que tenías que mantener los sistemas ordinarios activos. Que yo creo que este es otro elemento, que aquí yo creo que el sistema sí que ha estado a la altura. Los sistemas básicos de gestión, lo que es lo ordinario, la capacidad de compra, la capacidad de pago, la capacidad de mantener los suministros, incluso los sistemas de información. Yo creo que yo no me imaginaba que estuvieran tan maduros como para sostener realmente el funcionamiento con una cierta normalidad. Con una cierta normalidad. Y eso son, digamos, una de las reflexiones importantes. Y acabo y dejo, y ya después seguiré con dos cuestiones que yo creo que son muy importantes y que hemos aprendido en esta fase. La primera es la predisposición de las personas. O sea, cuando hemos puesto por delante un proyecto o un propósito, increíble. Me he encontrado con gente de todos los colores. O sea, os lo decía, en los primeros días movilizamos más de 1.000 voluntarios. Personas que en una época en que las calles estaban vacías, salí a la calle sin saber bien. Me ahorro deciros cómo conseguir EPIs en los primeros días. Esto me lo ahorro. Para que estas 1.000 personas pudieran ir con guantes y mascareta. Y con el alcohol para las manos. Pero lo conseguimos. Una predisposición increíble por parte de las personas y lo siguiente es una de las características positivas del modelo educativo, que es la facilidad que tiene para trabajar en red. Y aquí la red se ha demostrado como un sistema muy útil, y las características del sistema educativo, que es muy atomizado, muy fragmentado, muy capilar, pero que a la vez es capaz de tejer relaciones y nexos entre sí. Yo creo que eso ha ayudado mucho y un aspecto crítico también que identificamos en el primer momento y que los sistemas aquí nos han ayudado mucho es la comunicación. La gestión de la comunicación desde el primer momento fue un elemento esencial y muy facilitador. O sea que tenemos alrededor de 500 personas
con roles de comandament, de jefatura en direcciones de centros, servicios educativos, inspección educativa, etcétera. O sea, estamos hablando de un universo alrededor de entre 500 y 600 personas en toda la ciudad. El garantizar, poner a disposición a través de Telegram un canal diario de comunicación para trasladar la información esencial ha sido uno de los elementos también más útiles en todo ese proceso. Lola. Pues yo, cumpliendo con mi promesa de ser optimista, no, y sin haberme de esforzar, y un poco reincidiendo ahora en lo que nos explicaba Carles. Nosotros, desde el 13 de marzo, pues se dijo que las escuelas iban a cerrar, el 14 empezó el estado de alarma, la Diputación de Barcelona, dentro de la Dirección de Recursos Humanos tenemos un equipo de prevención de riesgos laborales, yo creo que potente y muy sólido, por suerte. Entonces, aquello que se puso el énfasis fue en garantizar la seguridad de los trabajadores, con lo cual se negoció con los sindicatos y con la corporación un protocolo mediante el cual todos nosotros, todos los empleados, pasaban a prestar sus servicios desde sus domicilios, en remoto. Tratábamos de no utilizar el término teletrabajo y utilizábamos el término trabajo en remoto para, si en un futuro regulábamos el teletrabajo, poderlo diferenciar. Por tanto, nuestra primera prioridad fue garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y se tomó la decisión salomónica de enviar a todo el mundo a trabajar desde sus domicilios. Es verdad que la Diputación de Barcelona, a diferencia del Consorcio de Educación de Barcelona, no tenemos prestación directa a los ciudadanos, salvo un tema muy residual que ahora comentaré, y por tanto eso lo hacía factible. Una vez tomamos esta decisión, y aquí sí que nos acompañó el equipo político porque daba mucho miedo cerrar edificios y enviar a todo el mundo a casa, también explicaré muy brevemente qué impedimentos tuvimos tecnológicos. Sí que todo este año a mí me ha puesto de relieve dos cosas. En primer lugar, y como explicaba Carles, sí que es verdad que aunque todos nos fuimos a trabajar desde nuestros domicilios, hubo un conjunto de empleados que tuvieron que seguir trabajando en presencial. Son aquellos que garantizan la seguridad de los edificios. Nosotros tenemos un servicio residencial donde atendemos a gente mayor y también todo el tema de la logística, como decía Carles. Y ahí nos dimos cuenta que el valor de saber cuál es la finalidad de tu trabajo es un incentivo potentísimo para motivar a la gente a seguir trabajando. Es decir, no tuvimos ningún impedimento ni ninguna queja por parte de los trabajadores que habían de trabajar de manera presencial en esos momentos que, como dice Carles, lo de los EPIs era un desastre, tuvimos que hacer cursos de cómo se ponen los EPIs y no se ponen cuando habían EPIs, mascarillas, etcétera, etcétera. No hubo ninguna queja porque había como esta sensación del valor del trabajo que estoy haciendo y se repartió material por todos los ayuntamientos y tuvimos un boom de empleados que querían sumarse a salir a trabajar en presencial para ayudar. Y después, respecto de los trabajadores o los empleados y las empleadas que nos hemos tenido que ir a casa a trabajar, y sí quiero decir ahora que hay un cierto desgaste de este trabajo en remoto, eso es cierto, pero también se ha puesto mucho valor por parte de los empleados en lo bueno que el teletrabajo puede comportar, que es esta flexibilización y esta posibilidad de organizarte mejor el tiempo. Y eso también ha sido un motor que ha incentivado muchísimo a los empleados que trabajaban desde casa para dar lo mejor de sí. De alguna manera era como decir, oye, esto a mí me gusta, me va bien, no quiero que cuando pase la pandemia no pueda seguir trabajando desde casa, por tanto, ha sido un incentivo muy fuerte por el saber que hay esta mejora de las condiciones de trabajo, porque para mí el teletrabajo es una mejora considerable de las condiciones de trabajo, ha sido un gran incentivo para los empleados para dar lo mejor de sí. Es decir, todos nos hemos ido a casa a trabajar, pero no ha habido una desaparición de los técnicos ni de los empleados de la Diputación de Barcelona, han seguido estando ahí. Desde el punto de vista tecnológico, y creo que Carles también lo insinuaba,
ha sido todo mucho más fácil de lo que nos podíamos pensar. Ha funcionado, todo ha funcionado desde el principio. Es verdad que se hizo un esfuerzo importantísimo para dotar de material tecnológico a todos los empleados y las empleadas. Cuando no habían portátiles, hemos puesto a disposición de los empleados los ordenadores de sobremesa. Hemos tenido un sistema de logística que repartía los ordenadores. Y después, cuanto a herramientas de contacto, Teams o Zooms o lo que sea, ha sido bastante más fácil de lo que nos pensábamos. Y de alguna manera no ha habido como una ruptura abrupta o una semana de no trabajo, ha habido una cierta continuidad. No podemos decir nosotros, la Diputación de Barcelona, que la experiencia del trabajo en remoto y de las decisiones que se han adoptado desde el punto de vista de recursos humanos haya comportado una afectación grave de los servicios públicos que prestamos. El otro día hacíamos una reunión con todos los directivos de la Diputación de Barcelona para presentar aquello que estamos regulando a futuro de teletrabajo y la respuesta que recibimos fue altamente positiva y como pidiendo este nuevo modelo de trabajo, de organización del trabajo, nos va a todos bien. No sé si aquí, como comentaba antes, pues también le ponemos más ganas de lo que en realidad está pasando. Nosotros sí que tenemos un dato más o menos objetivo, que es la ejecución de presupuesto. La ejecución del presupuesto 2020 fue superior a la ejecución de presupuesto en la Diputación de Barcelona que 2019, pese a estar trabajando desde casa y pese a haber tenido por mandato legal muchos procedimientos suspendidos durante unos meses porque durante algún periodo no se podían tramitar procedimientos. Acabo estas dos ideas. En primer lugar, lo que decía antes, ¿no? El valor de conocer la finalidad de tu trabajo como motor esencial para que todos nosotros trabajemos bien, porque eso lo hemos visto, y después, que eso es una realidad que conocemos de siempre, el valor de procurar bien por las condiciones de trabajo de los empleados también como motor altamente incentivador para que los trabajadores estén motivados y trabajen, porque vuelvo a repetir, nos preocupaba mucho, somos 4.000 empleados, 3.000 nos fuimos a trabajar desde casa, la sensación está que de los 3.000, 1.000 estuviesen todo el día conectados y trabajando y 2.000 no supiésemos lo que hacían. No ha sido esta la sensación y por tanto, no podemos decir que haya sido un año negativo cuanto a las medidas que hemos adoptado. Medidas que, por otro lado, supongo que han sido absolutamente improvisadas, ¿eh? El día 13 de marzo o el día 12 de marzo, ya no me acuerdo, estábamos en el edificio de Minerva y el día 14 cada uno estaba en su casa. Sí, sí. Ok, avancemos un poquito. ¿Os extraña que os formule la pregunta de qué os estáis planteando para convertir lo puntual en permanente? Es decir, para hacer que esta motivación, este compromiso, que en general creo que todos reconocemos que todos hemos tenido y también las personas que trabajan en la administración pública, ¿qué os estáis planteando o qué cosas tenéis en la cabeza para aprovechar este tirón y convertirlo en permanente? Luego os haré una segunda pregunta posterior, pero prefiero primero, digamos, que a ver si me podéis contestar a esta primera. El ámbito nuestro, como ya lo imagináis, a las escuelas el trabajo es presencial, ¿no? Es verdad que hay en los alumnos que están en los últimos ciclos de la ESO y en posobligatorios sí que puede haber un cierto hibridaje, pero hay bastante consenso en la bondad de la educación presencial. O sea, tema sobre el cual no me posicionaré por desconocimiento, pero en general, desde el punto de vista, lo digo en serio, sin ningún doble sentido, pero todos los que se dedican al negocio de la educación, la presencialidad lo consideran un elemento esencial. Digo que no me posiciono porque
esto también lo decíamos los que nos dedicamos a la gestión de personas y en un momento hemos visto que se ha transformado. Pero creo que en el ámbito de la pedagogía hay más consistencia a la hora de hacer esta afirmación, y por lo tanto ahí lo dejo. Y por lo tanto, el sistema desde el punto de vista de educación yo creo que ha entendido claramente que educación venía de un modelo de gestión donde el cambio tecnológico había aparecido de forma muy leve, y nos ha planteado el reto de en poco tiempo recuperar los años perdidos. O sea, yo que he trabajado en salud y ahora estoy en educación, veo la gran diferencia, ya no únicamente en lo que es la propia prestación del servicio, que también, sino ya como sistema. O sea, cuando en salud del año 2006 yo estaba director de servicios, allá ya se avanzaba el teletrabajo. O sea, aquí estábamos planteando en aquella época hacer que el médico estuviera en Vallebrón y la radiografía se estuviera haciendo en el Pallars Sobirà porque allá no había médicos y por lo tanto ya se desarrollaban sistemas de registros de la información, la historia clínica compartida, y cuando llego a la educación hace 4 años es que no hay ni trazabilidad de los expedientes de los alumnos. O sea que como sistema estaba muy lejano. Por lo tanto, ha sido un baño de realidad para que el sistema educativo incorpore los sistemas de información y las nuevas tecnologías también en su gestión, tanto a nivel sistémico como a nivel también de la propia prestación del servicio. Yo creo que eso ha sido uno de los aprendizajes más importantes. Desde el punto de vista de gestión, diríamos ya más similar a la que puede plantear la Lola en su ámbito, claro, nosotros aquí nos movemos en una capa de gestión de unas 200 y pico personas. Y aquí la verdad, en 3 semanas hicimos el tránsito a puestos de trabajo móviles. O sea, aquí todo el mundo ya teníamos portátil. De hecho, ya una parte importante trabajábamos en portátil y con un modelo muy flexible desde ese punto de vista. Y por lo tanto, es verdad que es una escala pequeña. Estamos hablando de 3.000. Nos está costando mucho más todo el esfuerzo que está haciendo la Generalitat en estos momentos de dotar a todos los profesionales de la educación de equipos, de dotar a todos, no todos los alumnos, pero una parte importante de alumnos también de accesibilidad a los sistemas para poder garantizar e incorporar la tecnología y los sistemas de información en el proceso de producción del servicio de educación, que independientemente de la presencialidad o no. Ahí yo diría que es un elemento importante. Y consolidar algunos de los aspectos que os decía. Yo creo que es importantísimo y desarrollar la capacidad de trabajo en red que tiene el sistema, que se ha demostrado muy eficaz. Yo creo que es uno de los elementos de puesta en valor de una forma de trabajar habitual, pero que quizá no suficientemente valorada. Y lo que os decía de la comunicación. O sea, la comunicación en estos momentos ha sido uno de los factores más críticos y en el momento que hemos sido capaces de proponer soluciones más bien valorados en un sector como el nuestro. Desde el punto de vista de teletrabajo, trabajo en remoto, etcétera, nosotros hemos puesto en marcha un grupo de trabajo. Yo la verdad es que no tengo prisa. Yo creo que mientras estemos en situación de pandemia, todo es... yo creo que hasta que no recuperemos la normalidad no seremos capaces de determinar efectivamente qué de lo que hemos aprendido podemos integrar. Yo creo que sí que es verdad que podemos integrar, podemos replantearnos mucho de los sistemas organizativos actuales y esta idea de máxima flexibilidad y empoderamiento de las personas, pero ahí tenemos un camino por recorrer. Todavía guardamos mucha desconfianza si no vemos a las personas.
Y ahí yo creo que tenemos que aprender, pero yo al menos como objetivo me he planteado que si a partir de septiembre, octubre empezamos a recuperar normalidad, será cuando acabemos de concretar. Ahora de momento diríamos, estamos intentando hacer un análisis más de prospectivo, de recoger qué estamos haciendo, qué estamos aprendiendo, qué funciona, qué no funciona, y ya acabaremos consolidando hacia qué modelo vamos. Lola. Pues muy de acuerdo con lo que comenta Carles. Nosotros lo que sí que tenemos clarísimo es que después de todo este año de estar trabajando en remoto es impensable decirle ahora a los empleados y a las empleadas que tienen que volver a los edificios porque el teletrabajo no está regulado. Nos dirán, llevamos un año trabajando, el trabajo ha salido, ahora no me digas que no puedo seguir teletrabajando porque lo ha estado haciendo. Por tanto, sí que tenemos esta presión y es por ello que, como dice Carles, mientras esté la situación de crisis sanitaria no tendremos una regulación propiamente de teletrabajo, seguiremos trabajando en remoto porque nos lo exigen o nos lo recomiendan las autoridades sanitarias, pero trataremos de, cuando finalice la crisis sanitaria, iniciar ya el teletrabajo y mantenernos trabajando en remoto, no los 5 días de la semana, pero sí un número importante de días. A veces la administración peca de hacer muchas pruebas piloto y ahora vamos a intentar esto, ahora no vamos a intentar. La crisis sanitaria, y vaya por delante que ojalá no hubiese existido, pero ha sido la mayor prueba piloto obligatoria que nos ha llevado a implementar un modelo respecto del cual, también lo decía Carles, ¿no? Esto de no ver a las personas nos da miedo. Bueno, pues no sé si le da miedo o le deja de dar, pero a partir de mañana los va a dejar de ver y más vale que salga el trabajo adelante porque usted es administración pública. A la pregunta que hacías, Pau, ¿cómo vamos a mantener esta motivación? Porque uno de los problemas que tenemos, pero yo creo que cualquier organización de trabajo, es que aquello que te motiva mucho o motiva mucho a todos durante unos años, después ya se convierte en algo más y ya pierdes esa motivación y empiezas a incorporar desviaciones y entonces quizás sí, dentro de unos años pues nos habremos relajado y ahora que sí que todo el mundo está cumpliendo con su horario, pues ya no lo cumplimos tanto y demás. Por tanto, yo creo que es importantísimo confiar en las personas, empoderarlas, pero después, como gestores públicos, exigirnos a nosotros mismos, y antes también se comentaba, creo que lo decía Marcelo, tener políticas de evaluación del desempeño de verdad. Y si algunos de nosotros no sabemos teletrabajar, porque teletrabajar quiere decir estar solo en casa y enfrentarte al día a día. Cuando has estado o has tenido la suerte de ser profesor universitario, pues quizás eso ya lo lleves dentro de sí, porque hay que pasar muchas horas preparando cosas y estás solo, pero bueno, tiene un componente de soledad y de tenerte que organizar el tiempo que pues no nos han enseñado. Y entonces, si usted no sabe teletrabajar o incluso sabiendo lo que hace es exprimir y el sistema para no trabajar, pues no puede seguir haciéndolo. Y, por tanto, yo creo que aquí sí que, vuelvo a decirlo, los gestores, los que ocupamos determinados puestos gerenciales, tendremos que ser serios, porque si no, desvirtuaríamos este sistema, este modelo organizativo y todo lo que conlleva de importante de motivación, porque a nadie se nos escapa que poder organizarte el trabajo. Y yo esta mañana, antes de poder estar con todos vosotros, he podido llevar al niño al colegio y volver. Bueno, eso me lo lleva el teletrabajo. Si eso es así, esta motivación hay que mantenerla. Es porque estoy trabajando y si no lo estoy haciendo, tienen que haber políticas de evaluación del desempeño que lleven aparejada que no puede seguir teletrabajando. Como están haciendo muchas administraciones en sus estudios, nosotros también hemos creado una comisión de estudio para el teletrabajo. Nosotros partimos de la idea de hacer contratos anuales empleado gerente o director que te permitan teletrabajar. Pasado ese año, tiene que haber una evaluación de ver si los objetivos han cumplido o no se han cumplido y, por tanto, saber si para el año siguiente se te puede renovar o no renovar esta posibilidad de seguir teletrabajando.
También necesitamos más información, no la tenemos y de momento cuando pongamos en marcha el teletrabajo seguiremos teletrabajando casi todos los que ahora ya lo estamos haciendo y pasado este año veremos si el 100% de puestos teletrabajables lo pueden hacer a la vez o establecemos cuotas de el 50% por categorías, ¿no? Y el otro tanto pues tiene que estar en presencial y demás. Y todo eso acompañado, por descontado, en nuestra comisión de estudios también participan los sindicatos, de la presión sindical que, haciendo su trabajo, aprovechan cualquier posibilidad para introducir elementos que hacen pensar más en desvirtuamiento del modelo organizativo que quieres implementar que no en mejora, pero bueno, trataremos de contenerlo. Lo que estás planteando me sirve para introducir el tema que quería formular ahora, ¿no? Es decir, me ha sorprendido, no sé si favorablemente o no, pero me ha sorprendido que en la primera intervención de Josep ya hablase de lo que Carles Ramiro comenta como capturas, ¿no? Capturas sindicales, capturas políticas respecto a la capacidad de hacer cosas en el ámbito de la gestión de personas del sector público. La pregunta es muy directa y enlazada con lo que estás diciendo, Lola. ¿Qué capturas políticas y sindicales prevéis que vais a tener para los planes que estáis exponiendo? Si empiezo yo, políticas quizás en este ámbito menos, te diría, porque el tema, como muchos otros que llevamos a cabo, es muy técnico y aquí hemos tenido pocas capturas. Sí que es verdad que es lo que se nos pide, solo faltaba, es que se lleven a cabo todas las políticas que desde los equipos de gobierno nos exigen. Organícelo usted como quiera, pero que se lleven a cabo. Sindicales, muchísimas. La regulación del Estatuto Básico del Empleado Público del teletrabajo, el artículo que lo regula, es un artículo dictado por las secciones, por los sindicatos, eso está claro. Es entre la regulación del personal laboral de las empresas privadas, que también se ha regulado el teletrabajo, y la regulación de la administración pública hay un abismo. Lo uno es una regulación más o menos completa, lo otro es una regulación con mucha incidencia sindical que acaba diciendo lo dejo toda la negociación colectiva en cada administración pública y ahí se apañen ustedes y tendremos esta presión o, como tú decías, Pau, esta incidencia sindical, claro que la tendremos. Es que yo puedo decir que después de un año teletrabajando me costaría decirle a los empleados que no lo pueden seguir haciendo. Eso es verdad. Pero también he de decir que el teletrabajo se quedará porque los sindicatos han conseguido introducirlo de manera urgentísima en el Estatuto Básico del Empleado Público y porque ellos quieren que se quede. Y están presionando en todas las administraciones para que se quede. Sin reflexión suficiente, os diría. Vuelvo a decir, llevamos un año teletrabajando y me sería difícil decir si el teletrabajo es un modelo organizativo suficientemente válido para las administraciones. Pero también lo digo así abiertamente, sindicalmente no se permitirá que aquellas administraciones que han estado teletrabajando o trabajando en remoto durante la crisis sanitaria no implementen planes de teletrabajo. Sí, ahora veis por qué decía que yo no me quiero ninguna reforma, porque además cada vez que hacemos una vamos a peor. Por eso hace años que digo, por favor, no me reformen más, no reformen más, déjenme como estoy. O sea, esta es mi... Por eso lo planteo. Y lo planteo, insisto, desde hace más de 10 años. En todo caso, yo estoy de acuerdo con Lola. Captura política en este ámbito yo creo que habla poca. Y en todo caso aquí, yo a nivel sindical distinguiría dos planos. Un plano, y pongo el ejemplo de educación que también ahora lo tengamos a mano. O sea, en educación, cuando teníamos que empezar el curso, el sindicato mayoritario estaba planteando la necesidad de contratar 100.000 docentes. No sé si lo recordáis. O sea, en estos momentos, trabajando en Cataluña, entre públicos y concertados,
hay poco más. O sea, era una propuesta no imposible económicamente, es que incluso materialmente no tendríamos sitio donde ponerlos. O sea, este plano existe. Es un plano, ahora por ejemplo hace poco, cuando se cumplió el año de que se cerraron las escuelas, escuchar a representantes sindicales decir que se estaba haciendo fatal, que las escuelas eran bombas de relojería, y es como, bueno, pues, se está instalado en un relato sindical en el sector público que es heredero de un pecado original, que es que en este país, cuando se pusieron en marcha las relaciones laborales en el sector público, se trasladaron miméticamente del sector privado, cuando las condiciones en las relaciones entre las dos partes son radicalmente diferentes. O sea, yo esto siempre lo he explicado. Yo habré negociado más de 40 convenios colectivos en el sector público. Y siempre lo he explicado. O sea, la negociación en el sector público no es transaccional. Es cuántas plumas perderé en este viaje. Porque la otra parte no transacciona. O sea, es siempre incrementar. Lo cual es legítimo, yo no lo critico, pero lo que en el ámbito privado es una relación entre dos posiciones que transaccionan y que todos tienen capacidad de ganar o de perder, en el sector público esta relación está truncada. Entonces, los que nos ha tocado gestionar, ya sabemos que no tenemos, o sea, la otra parte no tiene ningún incentivo para transaccionar, porque todo lo tiene cautivo. Por tanto, distinguiendo esto, que es estructural del sistema, yo creo que en el ámbito ya bajando a un nivel más terrenal, yo siempre he podido hacer cosas con los sindicatos. Siempre. Y creo que, o sea, os lo decía, yo me he encontrado muchos voluntarios de gente sindical en estos dispositivos que poníamos en marcha. Gente absolutamente implicada. Y creo que es bueno también distinguir estos dos planos. La clase política sindical o lo que son las políticas sindicales de la posibilidad también de que los sindicatos aporten en estos procesos, que creo que lo hacen y lo pueden hacer. Ok, perdonad, Marcelo quería intervenir. Marcelo. Sí, a la luz del escepticismo de Carlas, yo por el contrario soy optimista. Sí. Pero hay una cosa que te encuentro en la razón. Todas las reformas que son descendentes, top-down, siempre tienen un riesgo alto. O sea, yo no puedo cambiar una administración por decreto. Es imposible. Porque hay prácticas, por ejemplo, el estilo de negociación que planteabas tú, Carla, con los sindicatos. Hay un patrón de funcionamiento que ya está embebido y que eso no se va a cambiar con un decreto. Es imposible. No obstante, el páramo, por decirlo de una forma probablemente exagerada, en el cual estamos en las administraciones públicas, yo, si pongo una lupa, voy a encontrar buenos directivos y buenas directivas públicas. Seguro, seguro, y que vosotros mismos lo habéis hecho muy bien, no obstante tener unas reglas del juego que no son las mejores. En consecuencia, yo diría que si bien todos estamos de acuerdo en el qué de lo que se tiene que cambiar, lo que nos tiene inmovilizados es el cómo cambiar las cosas. Yo soy de la idea que los cambios tienen que venir en una combinación de top-down, bottom-up. Y yo creo que todos, en el ámbito de la EBEP, y esta es la pregunta, en el Estatuto Básico del Empleo Público, aún hay espacio para hacer cosas. Sin esperar que nos vengan con otra normativa, que salga el Estatuto de la Dirección Pública Profesional. ¿Qué espacios veis para que vosotros podáis avanzar en mejorar la calidad de la dirección profesional, pública profesional? En el ámbito claro, en ese metro cuadrado que cada uno de vosotros podéis hacer cosas aún. Porque claro, si no nos amparamos en que como no cambia nada, seguimos teniendo directivos que
que están ahí al albur de lo que el respaldo político diga que deben de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué espacios tenemos hoy para, en ese metro cuadrado que coordinamos, que es responsabilidad de cada uno de nosotros, podemos hacer cosas que vayan en la dirección de la transformación, del cambio de las administraciones? Ok, oye, antes de dejaros a la palabra para que contestéis, os quería añadir una pregunta que yo creo que está en la misma línea. Y ya os lo planteo como ciudadanos. ¿Y qué hacemos con la Administración General del Estado? ¿Okay? ¿O qué podríamos hacer con la Administración General del Estado? ¿O qué deberíamos de hacer con la en la misma línea de lo que plantea Ernesto, ¿no? Perdón, Marcelo. Carlos y luego. Pues muy positivo, ¿eh? Marcelo, yo cuando lo planteaba al principio, he renunciado a las reformas y conecta con lo que ahora planteaba Pau, la administración del Estado. O sea, esta idea de que las cosas se hacen por decreto y mirad, yo que he estado en la administración de la Generalitat y en una local, cuando me preguntaban la diferencia entre una y otra, yo les decía siempre, en la administración local, si quieres hacer una cosa, puedes hacerla. En la administración de la Generalitat, y seguramente más complejo incluso del Estado, necesitas una combinación de elementos para que las cosas pasen que es muy difícil que hacer que coincidan voluntades y agendas de 4 o 5 departamentos. Y la segunda cuestión, que es una diferencia brutal, es que los ayuntamientos o la Diputación, pues sobre todo en el ámbito local, cada día abres la persiana. Y cada día tienes la presión de unos ciudadanos, esto pasa también en salud, pasa en educación, pero en general, quien gobierna las administraciones, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista también funcionarial, lo único que les motiva es hacer normas. O sea, eso es el elemento en la Generalitat y seguramente más en el Estado, lo que realmente tensiona, genera adrenalina, ¿sabes? La gestión que los motiva es hacer normas. Y de verdad, un ejemplo, cuando el pobre Simón salía los primeros días a explicar cómo gestionar la pandemia, os fijabais con quién salía, ¿no? El ejército y la policía. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene más operativos. No sabe gestionar. No tiene ni idea. Ya hace años que ha perdido la gestión y, en cambio, quiere mantener el poder, la gobernanza y la decisión sobre todos y cada uno de los niveles de las administraciones. Por lo tanto, por favor, no me reformen. Déjenme, ya sé que no es el mejor de los mundos la regulación actual, pero yo siempre he podido hacer cosas. Es verdad que últimamente los tribunales me están tocando mucho la pera, porque las pocas cosas que hemos hecho, una cierta innovación, buscando líneas, resulta que después vienen los tribunales, que son también funcionarios y que tienen una mentalidad todavía más retrógrada, vienen y te lo vuelven a cerrar. Esto era una pincelada que os decía al principio y que la recupero ahora un poco como conclusión. No me reformen, déjenme. Yo creo que se pueden hacer cosas. Creo que se pueden. No solo lo creo, sino que lo he experimentado, lo he podido hacer a lo largo de mi carrera profesional y creo que además el concepto de administraciones públicas también debería darse en la cultura de la propia administración. O sea, basta de pensar que hay una administración. O sea, es impensable comparar la seguridad del país con la salud, la educación con la policía. No tiene nada que ver. Y continuamos esforzándonos en intentar definir pautas de funcionamiento, modelos comunes. Será difícil. Y de verdad, estoy convencido que al final caerá por algún tipo de revolución. Lola.
Pues sí, coincido plenamente con lo que ahora comentaba Carles y con lo que la pregunta que nos lanzaba Marcelo. Margen para hacer cosas hay muchísimo. No necesitamos más reformas legislativas. Además, cada reforma legislativa que se hace, y eso sí que coincido, como hay cada vez es, desde mi punto de vista, peor la técnica legislativa, son normas que entran a un tipo de detalle que no puedo comprender, como una norma tiene que bajar a un tipo de detalle tan absoluto. Las normas lo que tienen que establecer es un marco general que sea respetuoso con la Constitución y con una propuesta de administración suficientemente amplia, como decía Carles, para que cada una de las administraciones pueda adaptar o hacer lo que necesite. Pero margen hay para hacer muchas cosas, inclusive desde el punto de vista de la función directiva, si se quiere. Sí que es verdad que en Cataluña no tenemos desarrollo del famoso artículo 13, bueno, ahora hay un mínimo desarrollo, pero inclusive sin el mismo, los funcionarios del nivel 30, si no le queremos dar el título de funcionarios de directivos profesionales, tienen margen suficiente como para asumir tareas gerenciales y se puede hacer. Volvemos al inicio y yo ya me había puesto como un poco más optimista y volveré a estar pesimista, pero es que lo que hay también es un cierto agotamiento por parte de algunos gestores de querer hacer cosas, de querer separar, de querer no innovar, o sí innovar, pero hay un cierto agotamiento. Ya a mí a veces eso me preocupa. Pienso cuando llegan las 8 de la tarde y digo, quizás deberías ahora dedicarte a hacer informes sobre telecomunicaciones, porque no se puede perder la ilusión y cuando en tomar proyectos pues es agotador. Ahora mismo lo es, pero coincido que hay ámbito suficiente como para poder llevar a cabo transformaciones con la regulación que tenemos sin más necesidad de normas y que es todo una cuestión o mucha cuestión de cultural, de querer saber o de querer asumir que lo político y lo gerencial tienen esta línea de división. Cuanto a la Administración General del Estado, pues sí, la Administración General del Estado está ya, ¿no? Se dedica a hacer normas y yo creo que lo que se le pediría ahora mismo a la Administración General del Estado es que moleste lo menos posible. Que moleste lo menos posible, que nos deje ir haciendo, porque es muy importante para los que venimos de la administración local o inclusive autonómica que tiene todos estos servicios como sanidad, policía, etcétera, etcétera, te das cuenta de cómo es importante para llevar a cabo actuaciones que van dedicadas directamente a la ciudadanía, la proximidad de la administración con la ciudadanía. Es muy difícil, ya lo decía Carles, desde Madrid, poder llevar a cabo políticas que directamente incidan en la ciudadanía. Y es mucho más fácil y mucho más pertinente que el ayuntamiento decida estas políticas. Y para ello, pues ha de tener un marco que le permita organizar su administración pública y no tener estos estatutos básicos del empleado público y otras normas que se van se han ido dictando posteriormente, que entran a tal nivel de detalle que es, en algunos momentos es como irrisorio. De función pública cada vez se sabe menos, yo creo que de función pública cada vez se sabe menos y eso liga, lo traía a colación por lo que decía Carles, las sentencias que en el ámbito de función pública se dictan son por pleno desconocimiento de lo que es la función pública, de lo que es la administración pública. Los temas son muy complejos, necesitan, yo creo, que de una amplitud de miras para llevarlos a cabo y acabar decidiendo sobre el fondo de la cuestión y a veces es mucho más fácil decir, pongo un ejemplo, la comisión de servicios no puede ser más de 2 años, fuera usted lo que ha hecho. O la libre designación, ya no se entiende lo que es la libre designación. No se entiende. La libre designación no es arbitrariedad, es discrecionalidad, pero la discrecionalidad es un elemento potentísimo en la administración pública y la necesitamos para trabajar. Pero ahora no nos dejan movernos, nos tienen encorsetados. Y a todo ello hay que sumarle también el papel de las intervenciones en las administraciones públicas con este poder fiscalizador que tienen, que tampoco entienden lo que es la gestión.
Es decir, yo para acabar, lo que veo cada vez son normas que lo que tratan es de tener un marco muy, muy preestablecido, que tú le metas en la máquina las condiciones y te saque el resultado. Pues esto es tal. Pero eso es lo más alejado de la gestión pública que a mí se me puede pasar. Sí, pero es que es solo preocuparte por el expediente. Sí. O sea, pierde completamente de vista la finalidad que estamos aquí para prestar un servicio público determinado. Sí. Ok, y yo no sé si Marcelo quería intervenir. Nos quedan... No. Vale, perfecto. Pues entonces, oye, si os parece, voy a terminar con un mensaje. Mira, hay una cosa que querría decirle a Lola. Pues venga, dila, Marcelo. Cuando decías, Lola, que mucha gente haciendo trabajo remoto tenía, bueno, este prurito de estar trabajando en soledad, ¿no? Hay una frase de Escipión, para que la pongan allí, es: nunca estuve mejor acompañado que cuando estaba solo. Oye, yo voy a ser mucho menos, digamos, conceptual y mucho más concreto, pero voy a lanzaros 3 mensajes que me parecen positivos, de 3 aprendizajes o de 3 propuestas que entiendo que las 3, la tercera es mía, no por el valor, es decir, pero me parece que es una propuesta interesante y que las 3 tendrían perfectamente cabida en este marco que decía Carlos al principio de la sesión, en el sentido de decir, que no me cambien, no me reformen nada, simplemente que me dejen hacer cosas. Artur Las Casa, que creo que alguno de vosotros conocéis, en la línea de lo que planteaba Carles y también reforzaba Lola hace unos minutos, hizo en la sesión pasada de este foro una propuesta que me pareció muy interesante, y que creo que es perfectamente válida. Él es abogado, conoce perfectamente la legislación, y por tanto creo que cuando la formuló es que seguro que tenía un encaje jurídico. La propuesta es la siguiente: es decir, tener como una especie de comité de gestor, de coordinación de las políticas públicas, que permitiera dar un viso de legalidad a determinadas acciones políticas, digamos, públicas inmediatas, y que no tener que esperar a las resultas de una posible sentencia 10 años después, etcétera, etcétera. Creo que implantar esa medida ayudaría muchísimo a corregir muchas ineficiencias públicas que yo estoy aprendiendo o que estoy visualizando en los últimos años, que, como sabéis, me estoy metiendo en este entorno. Fernández Villaverde, que ahora resulta, creo que Rafael, que es catedrático de la Universidad de Pensilvania y una persona que creo que vosotros seguís y que a los cuales invito a seguir, publicó una serie de artículos recientemente en el Confidencial, artículos que además están, digamos, son libres, están accesibles, sobre la reforma del sector público. Y una de las ideas que él propone, que me parece además muy interesante, sería la elección por sorteo de determinados cargos públicos, y estoy hablando de la Comisión General del Estado, Consejo General del Poder Judicial, etcétera. Y la tercera, que es mía y que la consulté la semana pasada con Alfred, y no me dijo que sería la posibilidad de establecer un intercambio de talento entre administraciones, es decir, que hubiese como una especie de bolsa de talento que permitiese, digamos, el trasvase de talento entre administraciones públicas. Entonces, simplemente, no sé si queréis hacer algún matiz sobre estas consideraciones. Si no, creo que es importante que os deje la posibilidad de que hagáis algún comentario, algún matiz o alguna crítica a cada una de esas 3 propuestas, y si no, si os parece, daríamos por terminado. Yo solo una cuestión en relación a lo último que planteabas, y que es una cuestión sobre las que espero un día de estos poder tener tiempo y escribir alguna cosa. O sea, yo creo que venimos de un mundo donde hay una visión que es la visión clásica funcionarial,
oposita que algo queda para toda la vida, entra estabilidad, esta cultura que me da patente para hacer y deshacer, y en algunos casos vergonzosamente. Y en el otro extremo tenemos la concepción de que yo quiero poner a quien quiera, con absoluta libertad. Yo creo que o somos capaces de encontrar un punto intermedio, empezar a desmontar esta cultura funcionarial, burocrática, indefinida, que es lo que os decía. Yo creo que la próxima revolución, como esto no lo cambien, será empezar a desmontarlo y acomodarnos a un modelo, a un mundo que es diferente, que las cosas, o sea, cambian con mucha más rapidez. O sea, no puede ser que una oposición tarde 2 años en hacerse para hacer una selección de personal. Esta dualidad entre dos modelos tan antagónicos, tan distanciados, o somos capaces de poner sobre la mesa modelos un poco más actuales, modernos y diríamos sensatos, y que aproximen la realidad. Al final, la administración pública no es tan diferente al sector privado, Seguramente nos parecemos más con la administración pública a lo que son grandes corporaciones de lo que nos imaginamos, Pero ahí tenemos una asignatura pendiente. Pero, insisto, aquí siempre el diablo que llevo dentro me dice cuidado, que vendrá alguien a reformar y acabaremos con más de lo mismo. Pero yo creo que sí que es verdad que hasta que no rompamos, no aproximemos las visiones, porque profesionalidad no quiere decir funcionalidad. O sea, un funcionario no tiene por qué ser profesional. ¿Por qué no ser profesional? Y tendemos a hacer esa equiparación. No, muy rápidamente. Sí que es verdad que tardamos mucho en hacer selección, pero aparte de que tardamos mucho y que es todo muy complejo el acceso a la función pública, yo creo que uno de los retos que tenemos por delante es hacer que el talento venga a la administración pública, porque nosotros los procesos selectivos que estamos llevando a cabo nos están poniendo los pelos de punta. Viene muy poca gente, participa muy poca gente en los procesos selectivos, pero poquísima. Y la gente que participa lo hace con un nivel que desde muchos puntos de vista es preocupante. Por tanto, la gente que sale de las universidades no está valorando como una opción profesional la administración pública, pese a lo que ha dicho Carles, que tiene toda la razón, que el empleo público ahora mismo respecto al empleo privado goza unos privilegios que para ellos quisieran los empleados privados, los trabajadores privados, pero no somos capaces de atraer. Quizás porque hoy en día pues, las nuevas generaciones no están dispuestas a pasarse 1 año o 2 años estudiando para poder acceder a la función pública. ¿La elección por sorteo? Pues no sé, Pau, igual en algunos casos inclusive daría mejor resultado. Yo no digo que no. Primero hay que ver a quién metemos en la bolsa para sacar el sorteo, pero bueno, igual daría... Si más no sería, por ejemplo, ahora que hemos sufrido todos y nos hemos sentido avergonzados de la elección del Consejo General del Poder Judicial, por lo menos hubiese sido más ágil. Y ya, ni que sea por agilidad, pues bueno, tengámoslo en cuenta. Y cuanto a esta bolsa de gente que pueda ir de una administración a la otra a trabajar, el traspase de talentos entre una administración y otra, pues la verdad no existe mucho. Y lo que sí que existe, lamentablemente, es ese grupo de gente a la cual consideramos talentosa, pero que con todos mis respetos no creo que lo sea mucho, que cada vez que hay cambios de color político, pues pasan de un puesto a otro y, bueno, nosotros ahora desde la Diputación pues hemos enviado muchísima gente al gobierno español en este traspaso, no sé si del talento o no, pero fruto de los cambios políticos. O sea que de momento el traspaso que tenemos es es el estar situado en una línea de salida que te permita este traspaso.
Ok, son y 21, no sé, querías Sí, hacer... muy brevemente. Mira, leí hace unas semanas atrás a Paco Longo y escribía que precisamente la administración pública tiene un glamour del sector público. Hay, sobre todo porque yo diría que lo que señalaba Lola es cierto, hay poca gente que esté opositando, pero no es que no se sienta atraída por lo que hace la administración, porque la administración pública, hoy día más que nunca, es una organización con propósito. Y los jóvenes hoy día buscan, los que somos jóvenes estamos buscando las actividades con propósito. Bueno, ahí lo encuentran. Sin embargo, toda la mecánica y la logística esta de cómo son los procesos de selección desincentivan a todos, absolutamente a todos. Ese es el gran problema. Es atractiva, pero se ha vestido de una forma que no la hace seductora. Eso, nada más. Ok, oye, muchas gracias a todos, muchas gracias a vuestra presencia y una fuerte abrazada, Lola y Carlos, por vuestra participación.